Bueno, bienvenidos nuevamente a el programa Hablemos, donde estamos casualmente relatando la obra del doctor Ulises Casas, ahora con un nuevo escenario, como ustedes lo verán, al fondo está mm, la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política, al igual que su autor, el doctor Ulises Casas. Como tendremos que continuar relatando su obra, aquí aparece un nuevo libro que se llama La filosofía del delito y de la pena. Tiene casualmente 7 capítulos, de los cuales el primero es la introducción y el segundo y los restantes vienen a continuación: las antiguas civilizaciones, la Europa feudal, los pueblos asiáticos, el Renacimiento, las sociedades modernas capitalistas y la concepción materialista dialéctica del delito y de la pena, que es prácticamente el cierre de este libro. Entonces, vamos ahora sí al autor para que nos aclare cuál fue la idea que lo llevó a escribir este libro de la filosofía del delito y de la pena. Bienvenido nuevamente, doctor Casas. Cuéntenos cómo se le ocurrió este libro. Sí, con gusto. Mire, las sociedades ya modernas y especialmente esta en que estamos viviendo nosotros se caracterizan, digamos, en el plano de la delincuencia o del delito, diferente, ¿no?, a otras épocas. Cada época genera una clase de delitos específicos, ¿no?, una clase de delincuentes específicos. Entonces, anterior a esto, el derecho penal se enfocaba sobre el delincuente. Hoy ya es difícil enfocarse sobre el delincuente porque la delincuencia ha avanzado hacia las organizaciones delincuenciales. Y la delincuencia organizada, el crimen organizado, es completamente diferente. Entonces, en la penalización del delincuente individual se habla de su rehabilitación a través del trabajo. Eso en la delincuencia hoy organizada no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque como el delincuente es parte de una organización, entonces en esa organización hay alguien que dirige la organización y por lo tanto dirige la actividad delincuencial. Entonces esa tesis o esa orientación del derecho positivo, que era importante anteriormente, ya no tiene vigencia, porque el delincuente, perteneciendo a una organización, está en la cárcel y en la cárcel obedece lo que el jefe de la organización diga. De manera que eso es completamente diferente en el derecho penal. Por eso el derecho penal tiene que reformarse en ese sentido. Y si no... O sea que en la actualidad, hasta desde la cárcel se puede estar delinquiendo, como usted lo deja claro. Bueno, entonces ahora sí adentrémonos en el tema. Comencemos con la organización social de la tribu a la comunidad. Desde entonces, ¿cómo fue que se vino dando esa actitud delictiva en el individuo? No, en la comunidad primitiva no podemos hablar de delincuencia, ¿no? Porque precisamente en la comunidad primitiva no hay propiedad privada. La delincuencia surge, como dijo Rousseau, me parece, que desde que un individuo dijo: este terreno es mío, esta cosa es mía. Ahí comenzó el problema de la falta de una norma, ¿no?, que era la convivencia y la comunidad. Entonces ahí podría haber tal vez ciertas conductas que no entraban en la vivencialidad de la comunidad primitiva, ¿no?, pero delitos propiamente no existía. Y más que todo, como era una comunidad, diríamos, cuyo sustento era la comunidad de la tierra y el culto, ¿no?, el culto a las fuerzas de la naturaleza, entonces no habría posibilidades de eso. Pues faltas que cometiera alguno, pero era llamado al orden con el sacerdote o el jefe de la tribu o de la comunidad, de manera que
Eso es importantísimo entenderlo. Yo digo, ahí no había lo que se titula delincuencia. Es decir, que ahí el delito no se confabulaba, sino simplemente como una advertencia, una querella, lo que podría llamarse en la actualidad, cuando alguien fallaba en el sentido de que incumplió una norma, un pleito entre miembros de la tribu o una falta de cumplimiento en las normas que ellos establecían, ¿algo así? Sí, social, ¿no? Porque como no había propiedad, entonces ¿de qué se iba a apropiar o qué falta o qué podía darse contra alguna persona? ¿En base a qué? No había esa estructura como para que sucediera un hecho de eso. Bueno, y ahora en cuanto a las antiguas civilizaciones, comenzando por la americana, los pueblos centroamericanos, entre ellos los mayas, los aztecas, acá en el sur los incas, la civilización chipcha, y en fin, todas esas civilizaciones pues antiguas, ¿no? Como las asiáticas, en Mesopotamia, por ejemplo, Egipto, China, la India, las civilizaciones mediterráneas, en Grecia, las leyes de Licurgo, de Solón, allá con Pericles, después en Roma, posteriormente los primeros grupos en la fundación, los periodos de la calma social, el derecho y la estructura de su aplicación, en fin, toda esta temática que usted encierra aquí en el capítulo segundo, ¿cómo la explicaría muy brevemente para acá, para nuestros teleaudientes? En la medida en que el proceso evolutivo de la sociedad, de la comunidad, ¿no? A medida que avanza, entonces aparecen nuevas fuerzas económicas, ¿no? Entonces, aunque exista todavía en esas civilizaciones que usted cita ahí, la propiedad colectiva de la sociedad de que se trate, pues se daba era otra clase de fenómenos, que eran las guerras intertribales. Entonces, en el desarrollo de la sociedad o de la comunidad o lo que sea, buscando mejores condiciones de vida, pues van avanzando hacia otros niveles, digamos, de sociales. Y ahí ya eso se dan en la historia de la humanidad, la invasión de tierras por parte de unas tribus sobre otras tribus a las cuales desplazan, y en ese proceso de desplazamiento a los que estaban ahí los convierten en esclavos, ¿no? Siervos, ¿no? Sí, entonces ya aparece ahí sí ya un ataque al ser humano, ¿no? Ya sea individualmente o colectivamente como la tribu, y esas eran las guerras intertribales, como por ejemplo aquí en el país, cuando los del Bacatá y todo eso trataron de ingresar a las tribus de Boyacá para incorporarlas al imperio chipcha. Bueno, ahí esa parte de la prehistoria que en realidad termina siendo también una historia de nuestras civilizaciones acá americanas, hacen la diferencia porque todavía ahí no existía el esclavismo, pero ya, digamos, en las civilizaciones asiáticas y ya en Mesopotamia y todas, en la India, en fin, ya comenzaba el esclavismo a formarse. Es decir, que de la comunidad de régimen primitivo se pasó a la comunidad de régimen de propiedad privada, en este caso del esclavismo. Cuéntenos ahora sí, cuando comienza el esclavismo allá en las sociedades asiáticas, Mesopotamia, Egipto, China, la India, la Grecia, en fin, vale. Cuéntenos esa parte del esclavismo, cómo fue que se fue dando. Mire, es que hay dos clases de esclavismo, ¿no? Un esclavismo en las sociedades, diríamos, continentales, pues en donde la actividad económica y la estructura económica es la tierra, ¿no? Entonces hay esclavos que se adhieren al amo o los amos, o sea. Y hay otra clase de esclavismo que es el de las sociedades mercantiles, ¿no? Como son Grecia y Roma, en donde el esclavo lo utilizan para llevar la fuerza a los barcos, ¿no? Y participar en las guerras
y se vende y se compra el esclavo. Entonces, esa es otra clase de esclavismo. Ese sí ya afecta mucho al ser humano. En el otro, más bien, se forman como, diríamos, parte de la familia terrateniente, para darle un nombre a esa posesión de la tierra. Y allá también había, pero invasiones de pueblos a otros pueblos, ¿no? Lo que es Asia, todas esas partes. Pero de esa manera podemos ver qué clases de normas había y cómo se violentaban esas normas. Entonces había más normas en las sociedades mercantiles, como Grecia y Roma, contra los esclavos, y otras en los territorios, dijéramos, continentales. Entonces es importante ver esos dos aspectos. Bueno, ya que hace alusión a las civilizaciones del Mediterráneo, comenzando por la griega, recordemos que Solón fue uno de los ejemplos que habló de democracia. Ya la democracia como tal aquí se tiene como una parte del capitalismo propiamente, y no ni del esclavismo ni del feudalismo. Explíqueme por qué, según su criterio, Grecia, a pesar de haber entrado en esa era de la democracia, todavía insistía en el esclavismo mercantilista, como usted lo diferenció del otro esclavismo. Y en cuanto a las leyes de Licurgo y cuando aparece Pericles, en fin, para no tocar el tema todavía de Roma, cuénteme esa parte en particular, cómo podríamos entenderla así los neófitos en esta materia. Bueno, es que la sociedad griega, pues en particular, tiene unas características muy interesantes, porque la cuestión es que había esclavos, pero los esclavos más bien eran parte incluso de filósofos. Entonces, 400 años antes de nuestra era, es decir, hace 2400 años, en Grecia había 80 filósofos. Y esos filósofos tenían esclavos, ¿no? Pero eso era una cosa pues normal dentro de la sociedad, y además eran sociedades muy pequeñas. Yo pienso que en Grecia habría por ahí 2.000 o 3.000 habitantes o algo así, ¿no? En Atenas. De manera que ese esclavismo no era, diríamos, una forma muy diferente a la que después, cuando ya vienen las guerras entre imperios, ¿no? En Grecia, Roma, etcétera, etcétera, pues entonces necesitan esclavos que estén al servicio de los barcos y también ya se desarrollaba mucha industria, ¿no? Entonces adquiere otras características, ¿no? Y la violación de las normas pues se hace diríamos, más clara, porque ya aparece ciertos principios de derecho, ¿no? y de la penalización, etc., pero muy sutil en todas esas cosas, ¿no? Entonces esas sociedades, más bien, por ejemplo, sobre todo la griega, es importantísimo, ¿no? Porque imagínese usted 80 filósofos en un país por ahí con 3 o 4 millones de habitantes, si acaso. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, y en cuanto a las leyes de Licurgo, ¿qué incidencia tuvieron en esa sociedad, entre comillas, democrática, que al parecer era una democracia de los que tenían dinero, de las élites? Cuénteme, y posteriormente cuando aparece Pericles, ahí como para cerrar el ciclo de Grecia. Bueno, es que lo que sucede es que la democracia era de los que tenían, ¿no? Los que tenían, es decir, en ese caso los filósofos, por ejemplo, ¿no? Y los comerciantes y toda esa gente, entonces tenían unas formas de elegir a sus gobiernos, ¿no? Por eso, usted sabe, Platón escribe La República. Sí. Y en La República establece un estado en el que son los sabios los que dirigen, ¿no? Los militares los que defienden a la nación y los demás pues a trabajar para todos. Bueno, y eso, la concepción de Platón es muy diferente a la de Aristóteles, y Aristóteles es como más objetivo porque pertenecía como a otro sector social, y entonces va incorporando como a los sectores populares, ¿no? A la participación en la dirección del Estado. De manera que
esa democracia, pues porque era como el gobierno del pueblo, como su palabra lo exige, ¿no? De manera que esa es, digamos, una característica de la sociedad en su proceso evolutivo de la humanidad. O sea que se podría decir perfectamente de que ahí convivía el esclavismo con la democracia. Claro. Y se armonizaba de tal manera que no había inconveniente. Cuando aparece Pericles, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, que fue... Y posteriormente Alejandro Magno, discúlpenme que lo interrumpa, que es... pues son personajes, ¿no?, que determinan mucho, digamos, movimiento en el país, ¿no?, de mejoramiento de la sociedad, porque también se enfrentan a guerras. Cuando ya se enfrentan en guerras, entonces, digamos, el que tiene una visión general de lo que es la sociedad misma, se convierte, por ejemplo, en dirigente militar, ¿no?, que no había academias militares. Entonces, Pericles es como el orientador en un momento de auge de la civilización griega. Ya, y ya para terminar este tema, que pues parece que hay que complementarlo con el advenimiento de los romanos, que en comienzo aparecen los primeros grupos, la fundación de Roma sobre todo, y los periodos subsiguientes, su cultura social, el derecho, la estructura de su aplicación, la decadencia y finalmente la invasión musulmana a Europa. Ese pedazo de la historia, ¿cómo lo podría explicar usted para así aquellas personas que están deseosas de tener claridad al respecto? Bueno, hay que tener en cuenta que todo lo que existe está en permanente evolución. Entonces, las sociedades tienen un proceso de iniciación, uno de desarrollo y otro de decadencia, y desaparece. Entonces, todas las sociedades son así. Ahora, mucha gente, por ejemplo, en este momento dice que el capitalismo esto y que lo otro, ¿no? Pero es que el capitalismo apenas lleva 3 siglos y el feudalismo duró 15, 16 siglos y el esclavismo ya hay para atrás pues, mucho más. Entonces, hay que ver cómo se desarrolla ese proceso histórico, en particular de cada país. Entonces, la sociedad griega entró en decadencia. Pero es que en este caso el Imperio Romano incidió mucho en el desarrollo de la sociedad europea. Y, por ejemplo, cuando el Imperio Romano dominaba toda la región, hizo algunos cambios muy importantes, sobre todo en la cuestión del derecho. Explíquenos ya para terminar este segmento del programa, ¿cómo se dio eso? Pues, esa historia de Roma es interesante, ¿no? Porque comienza con los fundadores que se sobrevivieron de la leche de la loba, ¿no? Remo y Rómulo. Pero es, digamos, ciertos estratos sociales, tribales, que en su desarrollo, ¿no?, van conformando, digamos, un poder económico y militar que comienza a invadir sus vecindades y va creciendo en ese sentido, dominando otros grupos económicos y sociales hasta conformar esos imperios, ¿no? Pero esos son siglos, ¿no? Porque no fue de un día para otro ni de un año para el otro. Entonces, para comprender esa historia de los pueblos hay que incidir mucho en la historia. Desde la República, perdone que te lo interrumpa, desde la República y la fundación del imperio, ¿cuánto tiempo duró eso? Pues ahí dan unas fechas, pero yo ahorita no podría como precisar eso, ¿no? ¿Unos 400, Porque, 500 años? Sí, yo creo que por ahí, ¿no? Claro, pero eso sí se puede precisar fácilmente en un texto de historia, ¿no es cierto? Pero en ese proceso hubo guerras y invasiones. Los romanos trataron de entrar en Inglaterra. Todavía hay vestigios del Imperio Romano, pero la característica del Imperio Romano es el Congreso, la cosa democrática del Senado, ¿no? Entonces se establecen, digamos, unas instituciones, ¿no? Unas instituciones ya, digamos que ahí están ya las constituciones modernas, porque es que el derecho romano se expandió por todo Occidente. Aquí tenemos
el derecho latinoamericano copia o revolución o evolución del derecho romano, aplicación. Que fue complementado con el derecho positivo. Por ejemplo, el Código Civil, ese es que viene de por allá, ¿no? Sí. Bueno, entonces, sí, obviamente sí, la historia del derecho romano tengo entendido que comienza con el Código de Hammurabi, que fue uno de los que sirvió de ejemplo para empezar a crear esas directrices, y posteriormente no hay duda que la intervención de Solón y de todos los que propusieron la cuestión democrática también incidió, y que posteriormente fue complementado con el derecho romano, y eso es ampliamente sabido. Bueno, en vista, doctor Casas, que el tiempo se nos acabó, va a tocar invitarlo para el próximo programa para que complementemos el tema de los regímenes feudal y el capitalista. Así que les agradecemos mucho su presencia y lo tendremos aquí, esperemos una nueva oportunidad. Muchísimas gracias por ello. Entonces, a todos los televidentes, gracias por estar haciendo presencia en este momento en el programa Hablemos. Les habló J.R. Vélez Jr., entrevistando al doctor Ulises Casas, autor de la obra de la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política. Gracias.